Dinámica. La dinámica estudia por qué se producen los movimientos, ¿sí? Es decir, nosotros veníamos estudiando lo que era cinemática, donde vimos los diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Vimos el MRU, que es un movimiento en línea recta, donde la velocidad es constante. Vimos el MRV, donde estaba la aceleración, ¿sí? Ya ahora en este caso la velocidad era variable, por consecuente aparecía una aceleración que me iba a afectar al movimiento. Esa aceleración podía ser negativa o podía ser positiva, dependiendo de mi sistema de referencia, del sistema de referencia que adopten ustedes. Después también vimos los movimientos caída libre, tiro vertical, ¿sí? Analizamos que en este caso la aceleración que estaba afectando esos movimientos era la gravedad. Pudimos distinguir cómo se comportaban las velocidades en los movimientos de caída o en los movimientos de tiro. Bien, también vimos tiro oblicuo, que era otro tipo de movimiento, y movimiento circular. En este caso la dinámica lo que hace es darle un sentido, ¿sí? Explicar el por qué ocurren estos movimientos, ¿sí? La dinámica se basa principalmente en tres principios fundamentales, los tres principios de Newton, que vamos a ver a continuación, ¿sí? El primer principio que tenemos es el principio de inercia. El principio de inercia me dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la suma de esas fuerzas que actúen sobre él me da 0, ¿sí? El cuerpo permanece en reposo o se mueve con MRU. Bien, traducido, más sencillito, si un cuerpo se encuentra en movimiento con MRU, ¿sí? Como vemos acá, va a continuar de manera perpetua, ¿sí? En MRU, a menos que aparezca una fuerza que se oponga a ese movimiento y lo detenga a ese cuerpo, ¿sí? Y también lo que podemos observar es que si un cuerpo está en reposo, ese cuerpo va a permanecer en reposo a menos que exista una fuerza que lo obligue a modificar su situación, ¿sí? Es decir, a moverse. Bien, este principio de inercia lo primero que nos dice y lo que tenemos que analizar es que nos define el concepto de fuerza, ¿sí? Nos dice que la fuerza es aquel ente físico capaz de producir una modificación en el estado de reposo o de MRU de un cuerpo. Básicamente lo que veníamos diciendo recién, ¿sí? O sea, tengo un MRU, hay acción de una fuerza, si se está moviendo, esa fuerza puede llegar a detenerlo y ponerlo en posición de reposo, o en caso de estar en reposo puede provocar el movimiento de este cuerpo. El principio de inercia también nos explica algo que es muy importante y hasta asombroso, diríamos, es que no se puede distinguir en un cuerpo el estado de reposo o el estado de MRU. ¿Por qué? Porque todo siempre va a depender de nuestro sistema de referencias. Y además que sabemos que existen unas fuerzas, pero hasta este punto no podemos explicar por qué suceden estas cosas, ¿sí? Bueno. En sí, la inercia es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Simplificamos, un cuerpo se está moviendo, va a permanecer moviéndose. Si un cuerpo está quieto, va a permanecer quieto. Ahora vamos a ver el segundo principio, el principio de masa, que nos ayuda a entender un poco más cómo funciona la fuerza-peso, cómo funciona la aceleración en base a qué se ejerce. Lo vamos a ver en el principio de masa. Principio de masa. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo, ¿sí? Esa es la definición exacta del principio del cual se desprende esta fórmula, ¿sí? Bien, traducimos el principio también. ¿Qué me quiere decir a mí el principio de masa? Que dependiendo la masa del cuerpo al que yo le quiero ejercer esa fuerza, va a ser la aceleración que va a adquirir en posterior, ¿sí? Supongamos, si yo quiero empujar un cuerpo que pesa 20 kilos, voy a tener que hacer una fuerza proporcional, ¿sí? A esa masa para poder empujarlo y que esto se acelere. Si yo quiero hacer o empujar a un cuerpo que pesa 10 kilos, ¿sí? Menos que el anterior que pesaba 20, en realidad su masa era de 20, ¿sí? Esos 10 kilos yo voy a tener que hacer una fuerza menor que la que hice anteriormente para ese cuerpo que tenía una masa de 20 kilos. ¿Por qué? Porque si yo hago la misma fuerza se va a acelerar más. Y además, como depende de la masa, siempre va a depender de la fuerza que yo tenga que hacer. No es lo mismo empujar un camión que empujar un auto que sea más pequeño, ¿sí? Voy a tener que hacer más fuerza para empujar un camión que lo que necesito para empujar un auto
pequeño, ¿sí? Básicamente, la masa es el eje fundamental de este principio y dependiendo de la fuerza que yo haga sobre ese cuerpo va a ser la aceleración que voy a obtener. ¿Cuáles son las unidades de medida? Obviamente la unidad de fuerza es Newton, ¿sí? La vamos a medir en newtons. La unidad de la más importante de este principio, porque dado en base a ella es cómo ocurren estas fuerzas y cómo se va a acelerar el cuerpo, va en kilogramos, ¿sí? Y por último, la aceleración va en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Una ayudita que les doy, esta fórmula siempre la aplicamos, en la mayoría de los casos, en el eje X, ¿sí? Bien, este principio también se puede aplicar a una fuerza que también conocemos, que es la fuerza-peso. Recuerden que el peso es la fuerza con la que me atrae la tierra y la que me permite a mí estar plantado en el piso y no estar flotando. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que el peso de un cuerpo varía dependiendo de su ubicación en el universo, ¿sí? La masa del cuerpo es siempre la misma, pero el peso no. ¿Por qué? Porque la aceleración, en el caso del peso, es la gravedad, ¿sí? Entonces, como sabemos, la gravedad, dependiendo de la posición en la que nos encontremos en el universo, va a ser diferente, ¿sí? Si nosotros queremos medir el peso de nosotros mismos en la Tierra y en la Luna, el peso va a ser diferente. Pero lo que no va a variar es la masa. Recuerden que la masa es la cantidad de materia que compone a un cuerpo, ¿sí? Esta fórmula la aplicamos en el eje Y. Más adelante vamos a hacer diagramas de cuerpo libres, así que ya me tengo que ir como acordando. Esto lo voy a usar en X, esto lo voy a usar en Y, la parte del peso, ¿sí? Así que vemos las unidades, el peso también es una fuerza, lo vamos a medir en Newton. Recuerden que el peso tiene una rayita arriba o una flechita que me indica que es una magnitud vectorial. ¿Qué me quiere decir que es una magnitud vectorial? Que tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Si fuera una magnitud escalar, simplemente la podría medir con una regla, pero en este caso no. Volvemos a lo mismo, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque necesito también de un cálculo para poder obtenerla. Bien, nosotros siempre nos vamos a manejar con las unidades del Simela, ¿sí? Por si alguno las quiere buscar. La masa va a ir en kilogramos y la gravedad vamos a considerar la de nuestro planeta, o a menos que el problema nos diga lo contrario, en el caso que hagamos un ejercicio, vamos a usar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, pero sobre un cuerpo actúan muchas fuerzas, ¿sí? Inclusive acá en este momento donde yo estoy parada está actuando mi fuerza-peso. Y a medida que me voy moviendo va actuando diferentes fuerzas. Cuando tengo que analizar a un cuerpo que está siendo afectado por muchas fuerzas, voy a poder aplicar este principio sumando todas las fuerzas que me estén afectando a ese cuerpo. Y de ahí se desprende este símbolo matemático que es como una E, ¿sí? Que significa sumatoria. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa de ese cuerpo al cual le están ejerciendo esa cantidad de fuerzas por la aceleración que adquiera, ¿sí? Vamos ahora con tercer principio de Newton, acción y reacción. Principio de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este aplica otra fuerza de igual módulo, es decir, con el mismo numerito, ¿sí? Pero de sentido contrario sobre el primero. A la primera se la denomina acción y a la segunda reacción. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, cuando nos paramos en el piso, hacemos fuerza hacia abajo, que es nuestra fuerza peso, ¿sí? Y el piso nos devuelve una reacción, que es una fuerza de sentido contrario, ¿sí? O sea que si nuestro peso va hacia abajo, esta fuerza, que es la reacción, va hacia arriba, pero del mismo valor. Es decir, que si mi peso es de 30 newtons, la fuerza que a mí me va a devolver la reacción va a ser también de 30 newtons. ¿Sí? El módulo es el mismo, pero de sentido contrario. O sea que dependiendo cómo yo ubique mi cuerpo y mi sistema de referencia, para dónde yo considere lo positivo y para dónde considere lo negativo, van a ser los valores con los cuales me voy a manejar. En síntesis, este último principio lo que nos dice a nosotros es que las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas son consecuencias de la interacción entre dos cuerpos.
Si no hubiera interacción entre dos cuerpos, no habría fuerza. Es decir, que si en todo el universo existiera únicamente un solo cuerpo, no existirían las fuerzas, ¿sí? También lo que me aclara este principio es que las fuerzas siempre aparecen de a pares sobre un cuerpo. Siempre van a estar formando un par, ¿sí? Es decir, que siempre que haya una acción, yo voy a tener una reacción.